Shalom, familia sefardí. Hoy os hablo sobre la historia de la sinagoga toledana de Santa María la Blanca, llena de luz, espiritualidad y enigmas. ¿Sabías que una antigua leyenda dice que el templo se construyó con tierra traída de Jerusalén? No sabemos si es cierto, pero desde luego es emocionante pensar que pudo ser así. Como ya os he comentado en anteriores vídeos, Toledo es una de las ciudades que mayor población judía albergó. Se cree que su judería llegó a contar con más de 5.000 hebreos. De hecho, el gobernador musulmán Mujair ibn al-Katil llegó a denominarla como Madinat al-Yahud, la ciudad de los judíos. Y se sabe que llegó a tener al menos 10 sinagogas bien ubicadas. La sinagoga mayor, la del Cordobés, la de Ben Aryeh, la de Samuel Leví, la de Ben Sisá, el Templo Viejo, la Sinagoga Nueva, la de Al-Giada, la de Ben Abidarma o de Amalakim y la Sinagoga de Suloquia. La Sinagoga de Santa María la Blanca es un símbolo importante de la ciudad y de la historia sefardí. De las sinagogas que existieron, los 5 centros de estudios hebraicos, los baños rituales, las tiendas y la famosa escuela de traductores, solo han llegado hasta nosotros 2 sinagogas, y ambas son ejemplos destacados de la arquitectura religiosa judía en la península ibérica y han servido de inspiración para muchos templos judíos que se construyeron después, tanto en Europa como en América. Aprovecho para agradecer vuestro apoyo a mi canal. Muchas gracias por cada uno de vuestros preciosos comentarios, por ver los vídeos, compartirlos y por suscribiros. Hago este contenido con mucha ilusión y mucho amor, con el único interés de rescatar nuestro legado judeo-español, ya que considero que no debe perderse y que debemos de estar muy orgullosos de él. Así que, si os está gustando, os pido que os suscribáis al canal, le deis me gusta a este vídeo, lo compartáis y dejéis vuestros comentarios, por favor. De esta forma me ayudáis mucho a llegar a más personas interesadas en este tema y así crear más contenido para vosotros. Los orígenes de la sinagoga de Santa María la Blanca se remontarían, según atestigua una inscripción conservada en una viga del edificio, al año 1180, que se correspondería con el año 4940 según el calendario judío. Todavía hoy día no queda claro cuándo y quién exactamente mandó construir la sinagoga. Algunos historiadores sugieren que fue Abraham ben al-Fahar, quien fue consejero y embajador de Alfonso VIII, y otros historiadores como Cantera Burgos creen que fue Yosef ben Shoshan. Sin embargo, lo que está claro es que se hizo bajo el reinado y la autorización del rey Alfonso VIII, un rey conocido por su simpatía hacia los judíos y su amor por la hermosa judía Rachel. De este modo, esta sinagoga también fue llamada Sinagoga de Ben Shoshan y Sinagoga Mayor de Toledo por su tamaño y ubicación en plena judería de la ciudad. Posteriormente, en el año 1250, la sinagoga sufrió un grave incendio y en 1260 el rey Alfonso X el Sabio, en contra incluso de una bula papal promulgada por Inocencio IV, otorgó permiso para restaurarla, calificándola como la mayor y más hermosa sinagoga de España. Y es que por algo ha pasado a la historia con el apodo del Rey Sabio. El edificio siguió funcionando como sinagoga hasta 1391, año en el que los pogromos o persecuciones a los judíos se extendieron por todas las juderías de Sefarat. La sinagoga fue invadida por una turba de cristianos y arrebatada a la población judía de Toledo tras las predicaciones judeófobas del dominico San Vicente Ferrer y el arcediano de Écija, Ferran Martínez. El poeta judío Jacob Albene escribió en ese mismo año sobre el asalto a la judería toledana. «Ay de las sinagogas trocadas en ruina donde han anidado milanos y buitres, pues partieron los hijos de Israel». Después de este suceso, la sinagoga se convirtió en templo cristiano, siendo cedida a la Orden de Calatrava
y consagrada al culto cristiano bajo el nombre de Santa María la Blanca. Tomó este nombre por la Virgen Blanca del coro de la Catedral de Toledo. A mediados del siglo XVI y por petición del cardenal Silicio, la sinagoga fue convertida en beaterio para damas de vida desordenada arrepentidas, es decir, para prostitutas. Tras más de un siglo abandonada, en el siglo XVIII pasó a funcionar como cuartel de infantería y ya en el siglo XIX, tras la Guerra de la Independencia, se convirtió en depósito o almacén de enseres de la Real Hacienda. Fue declarada Monumento Nacional en 1930 y tras la Guerra Civil Española pasó de nuevo a manos de la Iglesia, dependiente del Arzobispado de Toledo, siendo objeto de varias restauraciones cuyo resultado es su actual estado. Pero, ¿qué tiene de especial esta sinagoga? ¿Qué mensajes ocultos esconden sus paredes, columnas, capiteles y hasta sus suelos? Santa María la Blanca destaca por su incomparable belleza, por su luz y espiritualidad, donde el arte mudéjar, cristiano, almohade y nazarí están presentes. Tiene una estructura basilical orientada de este a oeste, compuesta por 5 naves con 32 pilastras octogonales. Los capiteles están decorados con ornamentación de tallos de piñas y volutas, con forma de rombo, donde no existe uno que sea igual al otro. La decoración de los capiteles, de estilo románico, evoca la obra del Creador en el cosmos y en la naturaleza. Las conchas en alto relieve están asociadas al agua y a la nueva vida, y los cartuchos entre ellas es donde se habrían pintado los textos sagrados que podrían haber incluido fragmentos de salmos. En Santa María la Blanca no hay constancia de la existencia de una galería de mujeres, aunque probablemente debió ubicarse en alguna de las naves laterales y debió de separarse del resto del edificio mediante cortinajes o celosías de madera. Esta sinagoga nos recuerda más a una mezquita que a una sinagoga, porque el trabajo fue realizado por los mejores canteros y alarifes musulmanes de Córdoba, tanto en la obra inicial como en la de restauración, tras el incendio de 1250. Y parece muy probable que esta sinagoga se construyera para cubrir las necesidades de culto de una comunidad judía que crecía constantemente, como consecuencia de su huida a Toledo desde Al-Ándalus debido a la cruenta invasión almohade. La arquitectura de este templo es un ejemplo singular del arte mudéjar de Toledo, fusionando técnicas musulmanas con influencias castellanas y nazaríes. De hecho, este edificio es, desde hace siglos, un símbolo de identidad de Toledo y de la historia de los judíos en la ciudad. Sin embargo, el diseño y disposición de la sinagoga han ido variando a lo largo de los siglos, como comentaba anteriormente, dependiendo de la función que le hubiese tocado desempeñar en cada etapa de la historia. Por ejemplo, la reforma del siglo XVI, hecha por Alonso de Covarrubias, afectó principalmente al sector oriental de la sinagoga, siendo sustituido el muro de Jerusalén, en el que se situaba el ejal que contenía los rollos de la Torá, por una cabecera de 3 capillas. En cuanto al suelo, durante unas excavaciones a finales del siglo pasado, donde se rehabilitaron los cimientos de la sinagoga, se encontraron hasta 17 enterramientos datados del siglo XVI y unas estructuras que habrían podido ser baños rituales. Más allá de los elementos básicos que toda sinagoga debe tener para la oración, los edificios de culto judío se caracterizan por su escasa homogeneidad, ya que el pueblo sefardí en particular y el judío en general siempre ha estado abierto a convivir con otras comunidades religiosas. De ahí que los judíos toledanos no renunciaran a incluir en sus edificios elementos propios de otras religiones, como en este caso los detalles cristianos y musulmanes. En último lugar, me gustaría resaltar la zona exterior de la sinagoga. Un bello jardín de cipreses la rodea y nos invita a meditar mientras la contemplamos, igual que debieron hacer nuestros antepasados sefardíes hace siglos. Este vídeo se queda corto para hablar de este bello templo, pero ¿no os parece maravilloso poder visitar este tipo de lugares con tanta historia y el maravilloso legado judeo-español que tenemos en España? Son miles los visitantes que esta sinagoga recibe cada año. ¿Y tú ya has visitado Toledo?
¿Has tenido la fortuna de contemplar esta bella sinagoga? Déjamelo en los comentarios y no olvides decirme desde dónde me escribes, por favor. Me emociona mucho leer vuestros mensajes y saber hasta dónde está llegando este legado sefardí. Y como siempre, si os interesa conocer más sobre la historia de Toledo y sus sinagogas, os dejo el enlace directo a algunos libros y otra bibliografía en la cajita de información de este vídeo para que podáis contrastar la información que os comparto. Hoy me gustaría finalizar con unos versos sobre la ciudad de Toledo del poeta sefardí Yehuda ben Shlomo al-Harisi. Os recuerdo que publico vídeos los miércoles y domingos a las 6 de la tarde, hora de España. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Vine a la extensa ciudad de Toledo, capital del reino, que está revestida del encanto de la dominación y ornada con las ciencias, mostrando a los pueblos y príncipes su belleza. Cuántas sinagogas hay en ella de belleza incomparable. Allí toda el alma alaba al Señor.